Hola, saludos nuevamente. Hasta este capítulo hemos ido tras las pesquisas de las misiones ocultas de los pueblos mediterráneos por obtener los tesoros de la legendaria Atlántida a cargo de las fuerzas del legendario Hércules. A medida que avanzamos en esta serie hemos ido decodificando algunos de los míticos 12 trabajos del héroe, como verdaderas misiones que buscarían la tecnología perdida de la Atlántida. Pero queremos en esta ocasión señalar que existió una civilización que mucho antes del Imperio griego se convirtió en uno de los posibles grandes centros de conocimientos de los atlantes, cuya huella dejó un gran legado mitológico hasta nuestros días. Una civilización fabulosa de grandes prodigios e insondables misterios que la ciencia y la arqueología aún hoy han sido incapaces de develar. Sean todos bienvenidos y aquí comenzamos. Antes que todo, queremos advertir que este capítulo tendrá muchísima información detallada, ya que a medida que hemos ahondado en las pistas del posible legado de la Atlántida, más y más son los datos, indicios, referencias etimológicas y lingüísticas y míticas que aludirían a este mítico y legendario imperio que supuestamente estuvo un día a flote en el mar que fue bautizado en su nombre. Hace 2000 años antes de Cristo existió un poderoso imperio que conquistó en aquellas épocas todo el comercio en el mar Mediterráneo. Era llamado el Imperio Minoico. El centro y eje de esta civilización estuvo en la isla de Creta, al sur del mar Egeo. El origen de esta civilización es aún desconocido. Sus primeros habitantes se pierden entre el mito y la leyenda, pero de manera parcial se dice que fue una fusión entre los habitantes primigenios de la isla llamados pelasgos, con sidonios y posibles indoeuropeos. El origen de los pelasgos es aún más oscuro. Su nombre ha sido un quebradero de cabeza para los arqueólogos a través de muchas épocas, dándole significados como hombres del mar u hombres cigüeñas, ya que se decía que eran merodeadores marítimos que podían provenir de Egipto, tierra de donde provenían estas aves. Notemos cómo la cigüeña, como arquetipo ya citado en otros videos de nuestro canal, aludiría a una de las facciones que hubo habitado supuestamente en la mítica Atlántida, símbolo que también los aztecas hablan para referirse a su mítica isla de origen, llamada Aztlán. El origen de un pueblo tan primigenio para los griegos como lo son los pelasgos tiene su origen en el mito de Eurynome, una diosa de los mares primigenios de la cual provienen todas las criaturas creadas. Ella crea a todos los seres al quedar encinta de una enorme serpiente que ella crea del caos llamada Ofión. Una vez encinta, Eurynome se transforma en paloma y pone un huevo sobre las olas primigenias, en el cual se enroscaría 7 veces la serpiente Ofión para empollarlo. De ahí brotarían todos los seres de la creación. Eurynome luego se va a vivir al mítico monte Olimpo junto a Ofión, pero el mito nos cuenta que la serpiente comenzó a atribuirse el ser el creador de todos los seres vivos y a desear ser adorado por eso. Esto enfureció a Eurynome, que batalló con la serpiente Ofión hasta vencerla y echarla a patadas desde el alto monte. Condenada por la deformidad de sus heridas a vivir escondida y arrastrándose en lo profundo de las cavernas de la tierra. ¿No es este un relato sumamente parecido al libro del Génesis, en el cual tenemos que Yahvé condena a la serpiente primordial por hacer caer a la primera pareja,
a arrastrarse y promete a la mujer Eva que tras concebir a la humanidad futuro y al Mesías, sería ella la que pisoteara la cabeza de la vil serpiente, venciendo sobre todas sus artimañas. Eurynome entonces crea de este huevo a los primeros y grandes titanes para resguardar todos los rincones de la creación, y así también a los planetas vecinos formando parejas para ellos. Los titanes serían los que luego protagonizarían los primeros mitos griegos, entre ellos Pelasgo, quien sería un sabio rey que enseñaría a los primeros hombres a sobrevivir en el medio hostil de la naturaleza. He aquí el origen del nombre de los Pelasgos, que aparte de aludir a los pueblos originarios de Grecia, alude, como vemos, al comienzo de la raza humana y su conflicto con la serpiente antigua, o a aquellos seres que intentaron hacerse con el dominio y control de la humanidad. Por curioso que parezca, si nos acercamos al Génesis en el capítulo 10, en donde habla de los linajes, los descendientes de Noé, tomamos un nombre muy parecido a los Pelasgos y es Peleg, quien, según este relato bíblico, sería aquel que nació justamente cuando la tierra era repartida. Otros aluden a que habla de que la tierra fue partida o dividida tras un gran cataclismo, pero también podemos tomar ambas versiones, relato que hace sentido con la acción de Eurynome de repartir a los titanes por todos los rincones de la tierra para custodiar sus regiones de la serpiente Eufión. Nuevamente, el mito de la serpiente primordial vuelve a aparecer como asistente de la creación del mundo y el ser humano. Los Pelasgos vendrían de este titán, quienes al pasar los milenios desarrollarían la poderosa flota marítima que se instalaría en Creta. Desde ahí nacería el Imperio Minoico. Uno de los reyes más conocidos de este imperio fue el legendario rey Minos, quien logró expandir el Imperio Minoico por los mares del Mediterráneo y darle gran poder a su nombre. Uno de los tantos relatos sobre el origen del rey Minos liga a este mítico rey como ser el hijo de Europa, una princesa cananeo-fenicia descendiente por la rama paterna del mismísimo dios Poseidón y una reina llamada Libia. Nuevamente vemos cómo los mitos y leyendas de esta civilización primordial vuelven a arrastrarnos hacia las regiones donde se dice estuvo el legado de los pueblos atlantes, como los desconocidos garamantes de Libia, que vimos en capítulos anteriores. La leyenda nos cuenta que Zeus, enamorado de la princesa Europa, se transforma en un enorme toro blanco y seduce a la joven a montar en sus lomos, a lo que la joven princesa, creyendo que se trataba de un toro que pertenecía a las grandes manadas de su padre, accede a montarlo y el toro entonces huye con ella hasta llegar a la isla de Creta, donde la deja cautiva luego de abusar sexualmente de ella, dejándola abandonada y encinta, sin poder salir de la isla. Pero no le deja sola, sino que la pone a resguardo a ser custodiada por unos extraños personajes, uno de ellos un gigante de acero llamado Talos, quien custodiaba la isla día y noche, y un enorme perro guardián que era incapaz de fallar con su presa, además de una jabalina que parecía tener vida propia. Es así como Europa, al llegar a Creta, es desposada por el rey de la isla, de nombre Asterión. Tengamos este nombre en cuenta para más adelante. Dicho rey se transforma en su protector y adopta a los 3 hijos que engendra de parte de Zeus, que serían Radamantis, Sarpedón y Minos, hijos que este rey toma como si fueran suyos. Minos, este último, se transformaría en el supremo rey de los minoicos en Creta. Entre líneas podríamos especular que Europa es llevada a una especie de base de los atlantes con el fin de ser fecundada para procrear una nueva raza. Los elementos extrañamente tecnológicos como el perro infalible, la jabalina protectora y el gigante de metal parecen elementos que apuntarían a este reducto altamente tecnológico para la época donde los descendientes de la Atlántida esperaban volver a hacer florecer su reino.
Europa podría venir también de lenguas más antiguas, como el asirio, donde se le llamaba Ereb a aquella región de Occidente que para los orientales resultaba oscura y lejana. Con el tiempo, Europa pasó a entenderse como aquella región que también hizo alusión a aquella princesa raptada y madre del imperio minoico. Europa significaría la de ojos grandes o de rostro amplio como la luna, en alusión a los nombres que le daban los fenicios y luego los cananeos y babilonios a sus diosas madres como Inanna, Astarte y Astarot. Esto también podría reforzar nuestra teoría de un linaje fenicio-atlante que buscaría reverdecer en el mar Mediterráneo tras ser evacuados del hundimiento de la Atlántida. Entre los años 1900 y 1906, el arqueólogo británico Sir Arthur Evans descubre un increíble y enorme palacio en la isla de Creta, más específicamente en la región de Nosos. Siguiendo a varios cronistas antiguos, tanto romanos como griegos, Evans identifica a este mítico palacio como el palacio del rey Minos, un rey y sacerdote fundador del imperio minoico. Se cree que por los escritos antiguos, el nombre Minos aludiría a un cargo real y sacerdotal más que al nombre de algún monarca que haya existido. Esto explicaría la leyenda de Europa al ser fecundada por Zeus. Minos aludiría a una conexión especial con los dioses. El palacio fue bautizado como Palacio de Nosos, ya que el nombre original de aquel palacio es totalmente desconocido, al igual que el rey o los reyes que lo habitaron. Ante esto solo existen escasas conjeturas y muchos enigmas. Nosos es uno de los palacios más espectaculares del mundo antiguo, con más de 17.000 metros cuadrados y con un total de 1.500 habitaciones. El recinto contaba con más de 5 pisos de altura y estaba decorado con los más increíbles frescos y colores del mundo antiguo. Una estructura que sorprende, sobre todo si hablamos de que fue construido hace más de 2000 años antes de Cristo. En cierta forma, se le reprocha a Evans la poca prolijidad para desenterrar dicho palacio oculto bajo grandes capas de sedimentos y de retocar con tintes modernos algunos de los vistosos frescos ya desgastados por el tiempo. Aún así, Nosos posee un aire de majestuosidad y grandes misterios que aún hoy no han podido ser dilucidados. ¿Quiénes los habitaron? ¿Fue solo la nobleza o solo los sacerdotes? ¿Era solo un palacio ceremonial o una estancia permanente? ¿Cuál era su función a fin de cuentas? El palacio nos presenta un diseño laberíntico sin lugar a dudas, y es en este tipo de estructuras en donde posiblemente se ideó el mito de Teseo y el monstruo llamado Minotauro. Relato mítico que analizaremos a fondo más adelante. Aunque no se descarta que pudo haber palacios aún más majestuosos y intrincados aún por descubrir, no deja de sorprenderlos la complejidad de este tipo de construcciones. Evans también descubrió tablillas con dos tipos de inscripciones, una llamada lineal A y otra lineal B. La primera hasta el día de hoy no ha podido ser descifrada al poseer un idioma ya desaparecido en el tiempo. Muchos se han especulado sobre el diseño laberíntico del Palacio de Creta, sobre todo del imponente palacio de la región de Nosos. Ante esto se han mencionado varias hipótesis interesantes. El diseño laberíntico sería, según muchos estudiosos de los cronistas griegos, un templo de iniciación, donde la estructura representaría un paso de iniciación al mundo de la diosa del laberinto, ya que existen evidencias que el culto de los minoicos era un culto altamente matriarcal y consagrado a diosas semejantes a Deméter y otras de las cuales solo se tienen breves registros. El interior del palacio sería una zona donde la sacerdotisa y sus asistentes danzarían y realizarían a cabo el rito llamado Danza de la Diosa del Laberinto, un ritual extenso y de tránsito a un despertar de fuerzas ocultas en la conciencia que se entendería como encontrarse con la diosa del laberinto y sus misterios. Existen estatuas encontradas en este tipo de sacerdotisas sosteniendo una serpiente en cada mano. Hasta hoy nadie sabe a qué podría aludir ni de qué diosa se trataría.
Pero lo que sí es verdad es que este símbolo a manera de arquetipo se repite en centenares de culturas ancestrales por todo el mundo. Nos llama la atención cómo las serpientes se encuentran presentando una dualidad tal cual el llamado caduceo de Hermes, un símbolo que fue mutando por los siglos en el mundo antiguo, pero que en su sentido más esencial vendría de la palabra griega cadux o embajador y latina caduceum, apaciguador, en honor a la función del dios Hermes como enviado de los dioses. Las dos serpientes en dicha vara aludirían al relato en donde el dios Hermes apacigua a dos serpientes que un día ve batallando entre sí, lo que significaría el dominio de las fuerzas del caos, el equilibrio de las polaridades y el complemento de los opuestos. Otra de las teorías provenientes de los investigadores de la historia oculta relacionan a este símbolo de las serpientes entrecruzadas o a las mujeres con serpientes en sus manos con la representación de la llamada hélice del ADN, que supuestamente fue descubierta en el siglo XX. El código genético humano y de los seres vivos sería de conocimiento oculto y sería un legado en secreto de este tipo de tradiciones. Según estas teorías, estos pueblos traían consigo un legado perdido sobre la capacidad de manipular el ADN de los seres humanos y animales, creando y mutando a su antojo plantas y animales para sus propios fines. Tanto en el caduceo de Hermes como en las cientos de imágenes y representaciones por todo el mundo antiguo de las llamadas sacerdotisas de las serpientes, esta representación aludiría al conocimiento genético que estas culturas poseerían como legado de los dioses o seres superiores de civilizaciones antiguas. La doble hélice o la hélice del código genético podría estar representada en esta alegoría, la del dominio genético de los maestros de la Atlántida, de los llamados hijos de Poseidón, fecundados por dicho dios. Esto hace sentido con la leyenda de la princesa Europa fecundada por Zeus y aislada en la isla de Creta con el fin de levantar una nueva estirpe poderosa para volver a levantar el legado de la Atlántida, que como dicen los mitos y en parte la realidad, el imperio minoico sí fue una estirpe que realizó grandes y sorprendentes avances para la época y que aún hoy sorprenden por la sofisticación de sus palacios, ciudades y modo de vida. Mencionaremos ahora un símbolo de gran poder y que hasta hoy está sumido en el más grande de los misterios de este imperio ya perdido. Dentro de la iniciación de la diosa es un elemento del que se deriva la palabra laberinto. Y es una enorme hacha de doble filo llamada labris, instrumento ritual de profundo significado iniciático, que era el eje de todo ritual dentro del laberinto de la diosa. El labris, más que una hacha de doble filo o doble faz, supuestamente usada en sacrificios de toros consagrados y otros animales, es en sí uno de los símbolos más poderosos del mundo antiguo, semejante al mismísimo yin-yang de los orientales, en donde la unión de los opuestos, atravesados por el eje de la existencia, permitía generar el despertar de profundas energías dormidas en el ser humano. El labris es un símbolo totalmente femenino, ya reconocible en tribus de África bajo el culto de los yorubas y también en la antigua Babilonia y los cultos de la diosa Ishtar. El labris simbolizaría el arquetipo biológico de la matriz uterina, la fecundidad como producto de la mezcla de las fuerzas de la existencia, materia y espíritu, luz y sombras, complemento de los opuestos. Que este símbolo se encuentre dentro de un laberinto y que sea el origen de dicha palabra nos permite descifrar el significado interior y oculto de esta estructura, el de las propiedades de las llamadas regiones de la mente y sus polaridades, estructuralmente expresadas en la división de los hemisferios cerebrales. El laberinto en cierta forma suele ser esculpido de forma circular, en posible alusión al cerebro, invitando a contemplar que tanto de manera fisiológica como estructural la imagen de este símbolo es realmente inconfundible. El símbolo del laberinto ya podemos encontrarlo en símbolos rupestres de la costa del Atlántico en España, cerca de la región de La Coruña, en los llamados petroglifos de Mogor, donde el símbolo de aquel laberinto craneal
nos parecen mucho más evidentes. Curiosamente y nuevamente mirando aquel océano, estos petroglifos aparecen esculpidos desde hace milenios, mirando hacia aquel mar donde una vez estuvo a flote la mítica Atlántida. Este profundo significado fue transmitido en la construcción de laberintos en el piso de las catedrales de la Edad Media, como lo son Chartres en Francia, un símbolo ocultista expuesto a la luz de todos en las catedrales góticas, de gran significado para todo tipo de iniciaciones esotéricas y de tránsito al despertar de fuerzas ocultas en la mente del iniciado. Esta dualidad posiblemente se expresaría en el símbolo de los cuernos del toro sagrado de Minos, que posiblemente hiciera resonancia con el culto de la doble hacha, como el símbolo de las polaridades de las fuerzas astrales y terrestres que había que surcar para comprender de qué forma estaban unidas en un solo arquetipo, el toro celestial o representante de la unión de las fuerzas entre el cielo y la tierra. Este sería el profundo significado del ritual del salto del toro realizado, llamado taurocapsia, que se realizaría en su mayoría por mujeres, que aún hoy podemos ver en grabados, monedas, vasijas y en los muros de los frescos de los palacios rituales de Creta. Como podemos detectar, los más arcanos cultos del mundo antiguo eran de origen femenino, en honor a la gran diosa madre. Esto podíamos verlo reflejado en estructuras circulares y concéntricas de muchas ciudadelas y templos antiquísimos de miles de años en el pasado, como ya vimos reflejados en las ciudades de Arcaim y en otras construcciones circulares de las cuales se suele hablar muy poco, cuya antigüedad se pierde en el tiempo. La Atlántida era también concéntrica, reflejando este tipo de cosmovisiones receptoras de fuerzas femeninas y germinadoras. Los discursos patriarcales posteriores se apoderaron de este tipo de cosmovisiones, invistiéndolas con la imagen de aquel dios hombre y padre, arrebatando el símbolo del hacha labris, revistiéndolo como un símbolo de guerra y de canalizador de energías de los rayos, como lo fueron los cultos de Zeus Labrandeus, que reemplazaría esta nueva apropiación. Hacha que también cuentan los mitos griegos fue llevada por Hércules una vez que derrotó a Hipólita, reina de las Amazonas, ya que el hacha también era un símbolo de este tipo de guerreras y de sus cultos iniciáticos. El hacha de dos caras pasó con el tiempo a transformarse en el rayo de Zeus y posiblemente en el martillo del dios nórdico Thor, que tendría también un martillo de doble faz. El trasvasije de los grandes y milenarios secretos iniciáticos del imperio minoico sería entonces engullido por el nuevo culto patriarcal, donde el dios hombre y padre sería el eje de los nuevos imperios. Esto se refleja en el mito griego del padre de los dioses Zeus, quien devora a su hija Atenea para no ser suplantado supuestamente por ella, a lo que Hefestios, dios de la herrería y de los volcanes, intercede abriendo el cráneo de Zeus con nada más que un hacha de doble faz, dejando salir a Atenas, quien pasaría con el tiempo a ser la diosa de la sabiduría y sagrada patrona de una de las polis griegas más poderosas del Mediterráneo, Atenas. Las fuerzas femeninas en este sentido son adoptadas por los griegos, haciendo de Atenea la diosa más poderosa de todo el Partenón de dioses mediterráneos, diosa civilizadora de los pueblos griegos, de la cultura, la sabiduría, las ciencias y la estrategia. Hefestios, dios de los volcanes y la herrería, libera entonces a Atenea usando el labris, lo que nos anuncia que fuerzas que en apariencia parecerían ser totalmente masculinas no pueden encerrar en lo meramente mental y racional a las fuerzas receptivas de lo femenino. Cualquier acto creador no es posible sin conocer sus polaridades y cómo manifestarlas y que se hagan presentes en la conciencia y luego materializarlas en el mundo real. Dentro de lo mental y racional de lo masculino, también debe aflorar la capacidad receptiva que lo masculino posea. La sabiduría, la guerra y estrategia serían palabras que aluden a términos mucho más femeninos que masculinos. Toda lucha en la naturaleza es una lucha por preservar la vida y su multiplicación.
y trascendencia, conceptos también ligados a lo femenino. Esta toma de conciencia generó el primer culto a las diosas madres. Luego, tras en parte conocerse y dominarse el peligro, la escasez, los misterios y la subsistencia en la naturaleza, al decantar lo femenino, entonces es posible conocer los caminos del conocimiento mental, racional y planificador. No son opuestos ni son enemigos, son totalmente interdependientes. Tengamos en cuenta cómo estas fuerzas constituyentes de nuestra psiquis y de nuestra voluntad poseen profundos saberes que nos invitan a comprender cómo se manifiestan las polaridades femenino y masculinos en la conciencia. Hefestios, el herrero de los dioses, transformador de la resistente materia en el calor de los volcanes, desea que se manifieste a Atenea la sabiduría y el conocimiento y la libera de su enclaustramiento. Necesita de ella, ya que sólo así las fuerzas primigenias pueden ser transmutables, entendidas y dominadas hacia un orden superior para realizar su destino. Todos estos conocimientos parecen ser el legado perdido de aquellos atlantes que luego pasaron a rituales pervertidos y destructivos en los cultos fenicios de Moloch y Baal, dioses que también se manifestaban con forma de un dios con cabeza de toro y grandes cuernos y demandaban crueles sacrificios humanos. Lamentamos que los llamados conspiranoicos o teóricos de la conspiración más fanatizados hayan caído mucho de ellos en el engaño y la desinformación y hagan énfasis solo en esa área de los conocimientos fenicios y cananeos, los más ruines y crueles, sin ir más allá desde el origen de estos rituales, cerrando estos saberes a una inmensa mayoría de interesados, llenándolos por el contrario de miedo, rabia y descontento. Los minoicos, por el contrario, transformaron en su reducto cultural e iniciático dichos conocimientos olvidados, llevándolos a su máxima expresión en el ritual de la diosa del laberinto y del hacha labris o hacha laberíntica, que al contrario de cómo se piensa, el origen de su forma no fue pensado como un arma de guerra en un principio, sino que como un profundo mecanismo simbólico en sí mismo, que abriría las puertas de la percepción a realidades más profundas de la conciencia. En este pequeño esquema intentaremos apropiarnos parcialmente del gran secreto que muchos investigadores han buscado conocer sobre el Labris, y se trataría de lo siguiente. Podemos ver cómo el Labris en sus formas invoca al descenso de las energías y saberes celestiales que curvan las dimensiones inferiores que los reciben. Desde abajo, a su vez, las fuerzas de la Tierra buscan ascender a su encuentro desde el caos primordial. Un claro ejemplo es el que nos brinda la vida vegetal y su desarrollo. A ambos costados, las polaridades femenino y masculino buscan también empujar el espacio del vacío y el axis mundi o árbol de la vida, simbolizado, creemos, por el cuerpo de la sacerdotisa o cuerpo del iniciado, que interceptaría todos estos conocimientos al tomar conciencia que todos estos niveles moran en su propio interior. Como vemos, las cuatro fuerzas pujan con sutileza el vacío, creando entre las cuatro la llamada temporalidad o el cronos griego. Es un alcance femenino, sutil. No es una irrupción entre todas ellas, entre una dimensión versus otra. No es un asalto de fuerzas, es una suave aproximación que solo puede ser captada de manera sutil pero intensa por el iniciado, que sería un eje de receptividad tal cual un árbol. Receptor y asimilador de los cuatro mundos que se descubren como conclusión de trascender el caos del laberinto de las ilusiones de la mente y de la temporalidad. ¿De dónde vienen estos conocimientos casi esfumados en el tiempo? ¿Qué civilizaciones aún más antiguas los elaboraron? ¿Conocían estas civilizaciones los secretos profundos del mundo espiritual y de la conciencia que para nuestra época están totalmente cerrados a nuestro entendimiento? ¿Qué les espera a aquellos que acepten ingresar en el laberinto de la mente para liberar las fuerzas cautivas de la diosa del laberinto? Volviendo al mito de los trabajos de Hércules, notamos como en el trabajo 7 el héroe es encomendado por el mismísimo rey Minos de Creta a capturar a aquel toro sagrado de color blanco como la nieve, que cuenta la historia que emergió de los mares como un regalo de Poseidón.
¿Representaría este relato de manera oculta, una vez más, una justificación para invadir y apoderarse de los secretos y tesoros minoicos de parte de las primeras incursiones griegas? Como vemos nuevamente, las fuerzas del héroe esconden el trasfondo de cómo el imperio griego comienza a apoderarse de los secretos, tesoros y saberes de uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo, escondiendo este actuar bajo la figura de este héroe y sus trabajos. ¿Qué otras pruebas o indicios reales de aquellos grandes avances tecnológicos fuera de época que poseían estos milenarios imperios se han preservado hasta nuestros días? ¿Qué tan real es la hipótesis alternativa de que tecnología y secretos iniciáticos posiblemente heredados de civilizaciones perdidas como la Atlántida estuvieron celosamente a resguardo por el imperio minoico y en imperios cercanos que habitaron en esas épocas? Todo eso y más lo descubriremos en el siguiente capítulo. Si te gustó el video, suscríbete y comparte, dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Quedan todos invitados a nuestra fanpage de Facebook, donde estaremos subiendo material adicional y complementario a nuestros temas aquí presentados todos los días, además de muchos otros contenidos. Esperamos nos hagan saber sus dudas y consultas y obviamente sus sugerencias sobre los temas presentados y aquellos temas que deseen que nuestro canal investigue. Los esperamos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.